El murmullo constante de los servidores en San Francisco o el parpadeo infinito de una pantalla en una habitación cerrada de Seúl no son solo ruido digital, sino el latido de una nueva forma de evolución humana que ocurre fuera de los límites de la carne. Imaginen un ecosistema donde tu nombre, tu sexo y hasta tu especie son variables opcionales, y donde la lealtad a una comunidad se mide por la profundidad de tu inversión en una narrativa diseñada para el consumo masivo. Hoy vamos a adentrarnos en la cultura de Internet y la química de la pertenencia, explorando el fenómeno de los fandoms, desde la maquinaria industrial del K-pop y la explosión del fanart, hasta la frontera más radical de la identidad, los terians y la disociación biológica. La mayoría de ustedes cree que estas subculturas son simplemente pasatiempos de adolescentes con demasiado tiempo libre o personas que buscan escapar de una realidad aburrida mediante ídolos de plástico y disfraces de felpa. Creen que el fanatismo extremo es una elección estética superficial que se agota en el consumo de productos de entretenimiento o en imitar movimientos animales en un parque. Pero tras analizar la psicología de los espacios liminales, la bioquímica de la dopamina dirigida y la logística de las convenciones masivas que mueven miles de millones de dólares, he descubierto que esa visión es la que te impide comprender la verdadera magnitud de este cambio antropológico. La verdadera clave de los fandoms modernos no es la afición a un medio, sino la ingeniería del refugio psíquico, una arquitectura de validación colectiva diseñada para compensar el colapso de las instituciones tradicionales de pertenencia mediante la creación de una identidad sintética. Mientras la sociedad convencional se vuelve más solitaria, estas tribus digitales están perfeccionando la creación de familias elegidas que, a menudo, exigen el sacrificio de la propia salud física y mental. ¿Cómo fue posible que una coreografía perfectamente sincronizada o una máscara de lobo se convirtieran en el catalizador de una nueva forma de conciencia que desafía la biología misma? Para entender cómo la industria del entretenimiento y el escapismo radical están rediseñando nuestra percepción de nosotros mismos, primero deben conocer el concepto de la escapología neuronal, la base técnica de esta revolución que les explicaré a continuación. Pero quédense hasta el final, porque la razón por la que hoy el cuerpo humano está siendo deformado para encajar en moldes digitales tiene un vínculo directo con las estrategias de control social que las potencias tecnológicas han heredado de la guerra psicológica. Para comprender este fenómeno, debemos sumergirnos primero en el contexto sociocultural de la hipercomercialización de la identidad en el siglo XXI. El individuo moderno vive en un estado de orfandad simbólica que la industria del K-pop ha aprendido a capitalizar con una precisión quirúrgica. Aquí nace el concepto de la identidad parasocial industrializada, la creación de un vínculo emocional artificial entre el fan y el ídolo, diseñado para ser inagotable. La logística de este fanatismo es una red de sombras que abarca desde las academias de entrenamiento en Corea del Sur, donde los jóvenes, denominados trainees, son sometidos a regímenes de privación de sueño, dietas extremas y cirugías estéticas antes de los 18 años para alcanzar una perfección inhumana. Estos ídolos no son personas, son activos biológicos optimizados para emitir señales de dopamina constantes a sus seguidores. La devoción se manifiesta en la creación masiva de fanart, una arqueología visual donde los seguidores reinterpretan a sus ídolos, a menudo dotándolos de rasgos fantásticos o animales, conectando directamente con la estética fairy y la mitología personal. Las convenciones masivas, como la Con o la Comiket, funcionan como nodos de congregación donde esta energía digital se descarga en el mundo físico, creando una masa crítica de validación que el cerebro procesa como una experiencia religiosa. Entramos ahora en la parte más densa y técnica de este análisis, la bioquímica del avatar y la patología de la identidad fluida. Presten mucha atención, porque entender cómo el cerebro procesa esta pertenencia es la única forma de dimensionar el riesgo. Bioquímicamente, la interacción constante con el fandom activa el circuito de recompensa del núcleo accumbens mediante picos de dopamina y oxitocina. En el caso de los terians, personas que se identifican como animales en un nivel espiritual o psicológico, se observa una forma de neuroplasticidad donde el mapa sensorial del cerebro parece extenderse para incluir extremidades que no existen. Los neurólogos sugieren que la visualización constante de fanart y la inmersión en convenciones donde se actúa como el otro pueden recablear la percepción propioceptiva.
Esto genera el fenómeno de la disociación adaptativa. El sujeto empieza a sentirse más real en su personaje digital o animal que en su cuerpo humano. Sin embargo, aquí es donde surge el bucle de curiosidad macabro. ¿Por qué esta búsqueda de libertad termina convirtiéndose en una prisión física? La respuesta se encuentra en el escapismo patológico, un mecanismo de defensa que en lugar de resolver la alienación social, la encapsula en una burbuja de negación biológica que impide la maduración de la identidad adulta y sabotea el organismo. El sujeto terian, al no encontrar lugar en una sociedad hipercompetitiva y fría, se refugia en una regresión atávica, buscando en la animalidad una pureza que la cultura humana parece haber perdido. Pero esta animalidad es una simulación mediada por pantallas, es un animalismo de laboratorio que ignora la brutalidad de la naturaleza real para centrarse en la estética del instinto. Analicemos la anatomía de la incongruencia y los efectos físicos de este escapismo radical. El cuerpo humano ha evolucionado durante 7 millones de años para el bipedismo, optimizando el ángulo de la pelvis y la curvatura lumbar. Hoy en día, el fenómeno terian ha popularizado la cuadropedia y los saltos o aeróbics en jóvenes que rechazan su forma bípeda. Cuando un individuo intenta imitar el trote de un cánido de forma repetitiva, está sometiendo a sus articulaciones a un estrés mecánico para el que no está diseñado. Bioquímicamente, el cartílago hialino de las muñecas, diseñado para tareas de motricidad fina, no puede soportar el impacto del peso corporal total. Los fisioterapeutas están documentando casos prematuros de síndrome del túnel carpiano severo, microfracturas por estrés en los huesos del carpo y una cifosis cervical invertida por la posición de la cabeza al intentar mirar al frente desde el suelo. Es un contraste trágico. Mientras el fan del K-pop sacrifica su estabilidad emocional y sus finanzas para seguir a un ídolo que es una construcción de marketing, el terian sacrifica su integridad ósea para perseguir una identidad animal que su ADN le niega. En ambos casos, el cuerpo es tratado como un lastre, una herramienta defectuosa que debe ser deformada para encajar en una imagen mental insostenible. Este desprecio por la biología real es la base de lo que los clínicos denominan disforia somática digital. La geopolítica de sombras de los fandoms involucra la infraestructura masiva de las convenciones y la captura de datos corporativos. Detrás de la estética colorida del K-pop y los fanarts de comunidades furry, existe una red de proveedores de materiales y plataformas digitales que monetizan la disforia y la necesidad de pertenencia. La arqueología del lenguaje corporativo utiliza términos como engagement o liberación de la identidad para ocultar técnicas de captura de atención perfeccionadas en manuales de psicología conductista. Las grandes tecnológicas analizan los patrones de gasto de los fans de K-pop, capaces de comprar miles de copias de un mismo álbum para apoyar a su ídolo, para diseñar algoritmos de microtransacciones más agresivos. El efecto mariposa es que, al debilitar la conexión entre la mente y el cuerpo humano real, el individuo se vuelve más susceptible a ser controlado por estímulos externos, perdiendo la capacidad de resiliencia física. Las convenciones no son solo ferias, son laboratorios de comportamiento grupal donde se prueba la lealtad de las masas a constructos puramente artificiales. La deshumanización aquí es paradójica. El individuo renuncia a su soberanía biológica para recuperar una sensación de poder dentro de un grupo, pero termina siendo un esclavo de la química del escapismo y del desgaste de sus propias articulaciones. Llegamos a la resolución del gran misterio: ¿hacia dónde se dirige esta fragmentación de la especie? El dato más valioso y oscuro que les prometí es que los fandoms y el fenómeno terian son el preludio biológico al transhumanismo masivo impulsado por el mercado. La facilidad con la que adoptamos identidades sintéticas es la señal de que el concepto de especie está colapsando bajo el peso de la información digital y la insatisfacción existencial. El pacto de silencio aquí es el de las industrias que promueven estos estilos de vida sin advertir sobre los daños psicológicos y biomecánicos a largo plazo. Estamos presenciando el nacimiento de una subclase biológica que prefiere la invalidez física en el mundo real a cambio de una gloria efímera en el mundo virtual. El bonus final es que hoy, la voluntad de pertenecer es más fuerte que la necesidad de estar sano. La cultura de Internet nos enseñó que la realidad es una variable ajustable, pero el precio del ajuste se paga en hueso, tendones y estabilidad mental.
La próxima vez que veas un fanart o a un joven practicando cuadropedia, recuerda que no estás viendo una simple moda, sino el software de una humanidad desorientada instalándose en un hardware que se está rompiendo bajo la presión de la fantasía. Porque en la ingeniería de la identidad, el refugio digital es a menudo el lugar donde el cuerpo físico va a morir en silencio. La soberanía de la forma es la última frontera, y la estamos perdiendo entre píxeles, coreografías y el dolor sordo de una columna vertebral que ya no sabe cómo mantenerse en pie.